Dos temas preocupan a la ciudad de Santa Fe y su región en este momento, entre los más graves, ¿no es cierto? El tema de el movimiento que están teniendo los ríos litoraleños con la posibilidad de que tengamos un pico decreciente para fin de mes, para el 27 de junio, ¿no es cierto? Y el otro tema es el de la seguridad, cada vez con mayor violencia, intendente. Entonces esta noche vamos a conversar estos dos temas, entre otros, con el doctor José Manuel Corral, el intendente de la ciudad, que bueno, esta mañana hubo reuniones del comité de emergencia de la provincia y por supuesto siempre tiene información para transmitirnos. Buenas noches, José, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, es un placer siempre tenerlo con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, para mí también es un placer compartir esta conversación. Efectivamente tenemos para estos días ya los preparativos de cara al pico que vamos a tener, se estima el 27 de junio. Parecido a lo del año pasado. Parecido a la situación del año pasado, efectivamente, porque hubo lluvias muy intensas en poquitos días en la cuenca alta del Paraná, en el Iguazú, y eso se transforma en un pico en unos 15 días en la ciudad de Santa Fe. Nos agarra con el río un poco más alto, así que esperamos algunos centímetros más, nos preparamos para algunos centímetros más, no sabemos con exactitud, incluso el INA es muy prudente en sus informes, pero ya sabemos que vamos a tener dificultades en Vuelta del Paraguayo, Bajada de Estéfano, Colastines Sur y en otras zonas fuera de los anillos de defensa. No vamos a tener dificultades en las zonas defendidas. Pero bueno, son unas cuantas familias que van a requerir de la asistencia del municipio para organizar esos días que va a durar el Río Alto. Y ustedes saben que la semana pasada ya constituimos el comité de operaciones para, mirando más el mediano plazo, prepararnos para una temporada de lluvias por arriba de lo normal y de ríos eventualmente más alto de lo normal por este fenómeno del Niño. Todos los estudios están dando que se viene un fenómeno del Niño, así es. Con fuertes lluvias o persistentes lluvias en la primavera que se extenderían hasta marzo del año que viene, y esto afectaría también el tema de los cultivos, o sea que no es solamente tema de los ribereños, ¿no? Bueno, tenemos una naturaleza que desde es un cambio climático. Eso iba a decir, porque desde que Santa Fe se fundó tenemos una convivencia con el río que nos da tantos beneficios y tantos recursos, pero también tenemos que respetarlo y aprender a convivir mejor con él y no exponernos al riesgo que significa ocupar el valle del río. Pero además, con el cambio climático, los fenómenos que conocíamos son más extremos y tenemos lluvias más intensas, crecidas de los ríos más pronunciadas que antes, y Santa Fe, después de aquellas tragedias de 2003 y de 2007, está aprendiendo, nos queda mucho por hacer, pero la verdad es que estamos trabajando en la prevención, y no hay mejor prevención que una ciudad desarrollada en las zonas no vulnerables. Por eso estamos evitando que se ocupen los valles de inundación, trabajando con esa costanera frente a la reserva en el oeste para limitar el crecimiento de las casas. Estamos trabajando para promover viviendas en los lugares altos y donde tenemos los servicios, porque además, esto ustedes lo saben bien, es una política de equidad, porque cuando vienen las inundaciones, la lluvia, y la ciudad no está preparada, los que más sufren son los que menos tienen. Entonces, a esta situación de vulnerabilidad social se le agrega esta dificultad que les impide el desarrollo. Por eso, de a poquito nos vamos transformando también en una referencia. Hay otras ciudades que nos miran y desde otros lugares del mundo que nos miran. De hecho, cuando La Plata tuvo esta situación tan grave, cuando le consultaron a los expertos qué había que hacer, todos le dijeron: vayan a Santa Fe a mirar cómo están trabajando desde hace algunos años seriamente. Lo que hay que trabajar, me parece mucho, es el tema de desagües, mantener los desagües, que es una tarea, digamos, que no la ve el contribuyente, pero que la debe aplicar, pero además mucha responsabilidad ciudadana, ¿no? Así es, mucha responsabilidad ciudadana en lo que hacemos, en cómo nos comportamos, en cuidar la basura, que es el principal enemigo de los desagües. Los desagües son además, vinculados a la lluvia, el problema más frecuente que tenemos, porque el río Paraná crece una vez cada 15 años, esas crecidas extraordinarias, pero lluvias tenemos más seguido. Pero para todos estos riesgos hay que prepararse, y prepararse significa
hacer las cosas bien, no solo respecto a las obras, que son importantes, sino esto que decía, dónde nos instalamos a vivir, la conducta individual que tenemos, la educación, que nuestros niños sepan que viven en un entorno en el que hay que tener ciertos cuidados, que la gente que vive en el anillo de defensa del río Paraná sepa también cuál es el nivel de vulnerabilidad que tiene, porque las obras tienen de eso quería también hablar, una medida técnica, ¿no? Y bueno, y además son obras que están hechas hace ya algunos años. Ha habido en todos estos años, a partir de la inundación del 2003, una mira puesta en el oeste santafesino, que tenía que ser así, sin duda. Pero da la sensación de que ahora vamos a tener el río Paraná en crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tema del sistema de defensa sobre los ríos litoraleños, que son... Sí, pues esa zona se cubrió mucho de gente en estos 20 años, de que la defensa llegó, a raíz de la defensa hubo un desarrollo, que me parece un desarrollo no planificado. No planificado, con todo lo que significa esto, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el plan urbano que establecimos en el 2010 pone un límite a ese crecimiento, que consiste en parcelas mínimas suficientemente grandes como para que no tengamos una densidad muy alta de población, que por otro lado no se pierda esa condición de espacio verde y de lugar de terrenos más amplios, por el cual mucha gente fue a vivir a ese territorio. Pero también que sepamos que estamos viviendo en una zona de riesgo. Se estudió, ampliando el plan director del INA, cuáles son los lugares en los que hay que profundizar reservorios para la lluvia. De hecho, la Ruta 1 es una obra virtuosa en este sentido, porque buena parte del suelo que se requiere para la ruta se va a sacar de estos lugares que se van a profundizar como reservorios. O sea, ¿los van a altear a la Ruta 1? La Ruta 1 requiere, como se ensancha, digamos, los niveles se mantienen, pero requiere de suelo, una buena parte se va a sacar de ahí. Y vamos a actualizar un estudio que hizo el INA también, del estado de las defensas. Las defensas del Paraná son defensas que ya tienen más de 15 años, incluso la última inundación importante fue en el 98 justamente, así que hay que ver en qué condiciones están. Tenemos un estudio hecho en 2009, pero lo vamos a actualizar. Habrá que hacer algunas tareas de reparación, pero también es importante, y para eso vamos a hacer un censo con toda la población que vive en toda la zona del Valle de Inundación del Río. Cuando uno se aleja un poco en la foto satelital se da cuenta que toda la Ruta 1, si bien son terrenos naturalmente altos como los de Rincón y alguna zona de Colastiné, es Valle de Inundación del Río. Y algún especialista en suelo siempre dice que si hay arena es porque alguna vez el río estuvo ahí. Quiere decir que hay que tener ese respeto y saber que eventualmente en una crecida extraordinaria, en una crecida que dure mucho tiempo, por ejemplo como la del 83, o que haya mucho oleaje o que haya algunas dificultades, podemos tener alguna filtración en las defensas, que trataremos de evitarlo, pero también la gente tiene que saber que hay medidas de emergencia que sobre todo, en primer lugar, eviten que tengamos problemas. No hay motivo para que ninguna persona tenga problemas desde el punto de vista de su vida, pero también cuidar los bienes y tomar todas estas decisiones con anticipación. Lo mejor que podemos hacer es que la ciudad crezca bien y que no tengamos que después estar defendiendo y estar controlando si la defensa... La ciudad ya está... No, pero hay... Digamos, la ciudad está con... No, hay tiene terreno. Un límite geográfico, tiene límites geográficos. Voy a disentir con vos, Mario. Hay mucho terreno y especialmente terreno del Estado. La demostración son esas 300 y pico unidades frente al Parque Federal. El Procrear. En terrenos del Procrear. Claro, hay que construir en densidad, pero Santa Fe es una ciudad que acepta perfectamente crecer 2 y 3 veces en su población en el territorio que tenemos sin mayores dificultades, haciendo algunas inversiones en infraestructura, pero que sale mucho menos que crecer desordenadamente ocupando los valles de los ríos o llegando a lugares que después no podemos llegar con las cloacas, etcétera. Y el plan urbano de la ciudad establece esto. El dolor de una inundación, cuando vos has perdido todo, cuando tenés que volver a empezar, cuando entras a una casa que está toda húmeda, que pasan meses. Es decir, yo creo que, así como en un momento se dijo y hubo una ley provincial, hay zonas en las cuales no se puede erradicar la gente. Absolutamente. Y eso requiere una ley, pero también una decisión permanente,
y en esto van a ver al municipio controlando de manera permanente con nuestra guardia de seguridad. Ahora hemos incorporado unos equipamientos que nos permiten, unas camionetas, recorrer estos lugares. Hay que también tener una decisión firme de las empresas, tanto de aguas como de la EPE, de no brindar los servicios, porque si se brindan los servicios el Estado está convalidando que en estos lugares se asiente gente, incluso en algún lugar hasta las áreas de desarrollo social o de hábitat en otra época, con un humanismo que uno puede comprender desde lo afectivo, ha entregado materiales pero que después se transforman en un problema porque hay gente que se instala en lugares que después, como decís, pierde todo. Y los que más sufren, insisto, son los que menos tienen. Lo que pasa incluso es que son los muchos. más vulnerables, porque los discapacitados, los adultos mayores, son quienes más sufren y los primeros que tienen dificultades más serias. Por eso, ocuparnos a tiempo es también una política de equidad. Ahora, intendente, son muchos. No son tantos. Fuera del valle de inundación fuera del anillo de defensa, en el valle de inundación del río Paraná tenemos unas 600 familias. ¿Y en el oeste? En el oeste mucho menos, porque el grueso de la población quedó dentro de la defensa. Hay algunas poquitas familias que reubicar que están en zona de reservorios. Lo estamos haciendo, hay un trabajo fantástico con los sin techo, que todavía no es muy visible porque está un poco escondido, pero ya va a comenzar a verse. Hay incluso una licitación para estos días para continuar esta costanera que mira a esa reserva natural, que son los reservorios, que tienen una gran potencialidad desde el punto de vista del uso público, del esparcimiento y también paisajístico, ¿no? Así como la reserva que tiene la universidad en Ciudad Universitaria, uno puede pensar esos sectores del oeste como un nuevo frente de la ciudad, y no es imposible de hacer. Como digo, son pocas familias, y la experiencia internacional demuestra que es mucho mejor gastar en desarrollar bien la ciudad que estar gastando un montón de dinero, como de hecho vamos a tener que hacerlo en la emergencia, para estas medidas transitorias de construir casas que después hay que desarmar, y familias que pierden su día de trabajo, la escuela. Lo ideal es hacer las cosas bien y bueno, tener estas precauciones del caso para que frente a las crecidas de los ríos o las lluvias intensas, o la combinación de ambas cosas, que las vamos a tener, tengamos inconvenientes, pero los podamos pasar rápidamente y sin grandes costos para la población. El cambio de tema. ¿El cambio de jefe de unidad regional o de jefe de unidad regional le trajo algo de tranquilidad o es más de lo mismo? Bueno, los cambios el tema siempre, de la seguridad o la inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, y con toda razón. Hay niveles de violencia en ciertos sectores de la ciudad que se sostienen y que no logramos bajar, y de intranquilidad, diría yo, por los arrebatos, por los robos, por ciertas situaciones en toda la ciudad. Los cambios siempre generan expectativas, y el hecho de que hayan asumido jefes que vienen con ganas. ¿Ya se le pasó el enojo? Bueno, a veces uno se acuerda de esos momentos, porque yo siempre estuvimos muy dispuestos a trabajar en conjunto, pero eso requiere de compromisos institucionales muy fuertes. Por suerte lo hemos recompuesto, y de hecho este cambio en las autoridades de la Unidad Regional 1 tienen esta expectativa nueva, y bueno, hay planes que se han formulado, vamos a estar siguiéndolos de cerca para ver que comiencen a cambiar las cosas. Mientras tanto, el municipio no se queda de brazos cruzados, y tenemos nuestro centro de monitoreo, las cámaras de seguridad, ahora equipamiento nuevo de camionetas que además ayudan con algunos problemas que también están vinculados a la seguridad y a la tranquilidad, como esto de ordenar lo de los limpiavidrios, que es una política, yo diría, exitosa hasta ahora, gracias al acompañamiento de la ciudadanía y de darle oportunidades a estos jóvenes que estaban en la calle y que nos traían una serie de problemas, además de su propio riesgo. Esto que conversábamos de los asentamientos, que en algunos barrios, ocupando terrenos ferroviarios, también son lugares de gavillas que nos traen problemas también respecto de arrebatos y de robos, el control de motos, bueno, una serie de acciones que el municipio, con las competencias que tenemos, ¿no? Porque ustedes saben que ni podemos usar la fuerza, ni tenemos la justicia, pero bueno, todos tenemos mucho que hacer, e incluso apelamos a que la ciudadanía también se comprometa
y en el momento que hay que hacer una denuncia, que hay que salir de testigo, que hay que recurrir a la justicia, todos tengamos también ese compromiso individual que hace una ciudad Lo que más es pacífica, lamentable, doctor, es, por ejemplo, yo tomo los últimos 15 días en la ciudad de Santa Fe, 15, 20 días, que ha tenido una cantidad de hechos auspiciosos. La Semana del Comercio Internacional, conferencias industriales que vinieron panelistas de primer nivel, hoy el tema del puerto, hoy ha llegado a la ciudad de Santa Fe 9 científicos de la zona de Gran Poitiers, biotecnólogos en el área de salud. Es decir, una cantidad de cosas buenas para la Santa Fe y su región, que podrían tener un efecto multiplicador, y que si alguien desde la comunicación lo tomara en su integralidad, de todo lo que... tendría que darle a la ciudad otro perfil, otro vigor, y queda todo eso desdibujado, es decir, no solamente por el arrebato, todos los días tenemos hechos de violencia en jóvenes que son adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros creemos que respecto de los menores también hay que tener un trabajo especial. Estamos conversando con las autoridades de la Subsecretaría de Niñez. En las víctimas incluso de los hechos violentos más graves hay muchos jóvenes, más del 25% tienen menos de 19 años, y también los victimarios, ¿no? Porque un buen predictor de quién puede ser víctima o victimario de un hecho de violencia es mirar quiénes son los jóvenes que han tenido ingreso en el sistema penal de algún modo, que hay que decir que tenemos una ley penal juvenil que no es buena, que hay que modificar porque se descompromete la situación de estos chicos, y tal vez podamos plantearnos entre todos focalizar en este grupo, que es una manera de prevenir, porque también cuando uno se enfrenta a las noticias, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esta situación? Y las situaciones de más violencia son las más difíciles, porque también se producen o en ámbitos del delito o en ámbitos familiares, y tampoco puede haber un policía en cada esquina, en cada familia. Claro, yo creo, sin embargo, lo de Coronel Dorrego, estos dos chicos que se mataron, donde el Estado está haciendo obras, el Estado provincial, y están los Pumas, digo, como lugar, sin embargo, no alcanza. Sí, bueno, pero a lo mejor nos faltó un seguimiento mayor sobre estos jóvenes, que la solución, por supuesto que tiene que haber una policía, y nosotros insistimos en esto siempre, y me lo van a escuchar decir hasta el cansancio, más profesional, que rinda cuenta, que no se le paren los móviles, que la inversión que todos los santafesinos hacemos, que les cuento que está por arriba de los 4.500 millones de pesos al año, con salarios que ya no son tan bajos. Sabemos que es una tarea difícil, pero bueno, es una tarea profesional que hay que hacerla profesionalmente. La policía tiene de salarios 4.500 millones de pesos. El presupuesto total del gasto de seguridad, que incluye, por supuesto que la mayor parte es salario, pero hay una buena parte ahora dedicada a equipamiento, es un monto muy importante. Les digo, es casi 4 veces el presupuesto del municipio. Y el municipio... tenemos muchas cosas para mejorar, pero nosotros no ponemos excusas para brindar nuestro servicio, y sin duda. No puedo decirle al vecino que no levantamos la basura porque no tenga nafta el camión. Bueno, tenemos que ser también exigentes del servicio policial, porque los resultados que tenemos con esa inversión que hacemos, creo representar a la ciudadanía al decir que no estamos conformes. Como tal vez estemos un poco más conformes con otras políticas, con la política de seguridad es obvio que no estamos conformes, pero hay soluciones de mediano y largo plazo que no son policiales, que tienen que ver con el desarrollo humano, con generar condiciones mejores para que esos niños jóvenes tengan otras oportunidades y elijan otros caminos. Intendente, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y seguramente esperemos que el río no nos traiga sorpresas dentro de fin de mes. Ojalá, y que por lo menos nos encuentre con las cosas que hay que hacer para evitar problemas mayores, con la guardia alta, exactamente. Muchas gracias. Señor Víctor, vamos al corte y ya seguimos.